Imaginad una novela con esta trama. El escritor más famoso de Japón y eterno candidato al Nobel, y no es Murakami, decide quitarse la vida. Pero no elige un suicidio cualquiera. La suya es una de las salidas de escena más espectaculares de la historia. Sobre todo si tenemos en cuenta la definición de espectacular de la RAE, propio de un espectáculo público, ostentoso y aparatoso. El 25 de noviembre de 1970 quedará para siempre como uno de los días más delirantes de la historia de la literatura. A veces, los escritores tienen vidas de novela, y no siempre de las felices. Hola, soy Javier Peña y esto es Grandes Infelices, un podcast de Blacky Books en el que os hablaremos de las vidas peculiares de algunos escritores. En el episodio de hoy os vamos a contar la historia de Yukio Mishima y Confesiones de una máscara. En 1944, la Oficina de Información de Guerra de los Estados Unidos le encargó a la antropóloga Ruth Benedict un estudio de la cultura japonesa para intentar comprender mejor al pueblo con el que combatían en la Guerra del Pacífico. El resultado fue un libro titulado El crisantemo y la espada, un ensayo sobre la vida en Japón muy influyente en Occidente. El crisantemo y la espada se basa en una premisa principal, la dualidad cultural de los japoneses. Según Benedict, obtienen placer de las cosas más inocentes, como contemplar los capullos de un cerezo, la luna o la nieve recién caída, tener insectos enjaulados para escuchar su canción, escribir pequeños poemas, plantar flores y beber el té ceremonial. A esa parte la llamó el crisantemo, y es la que solemos asumir cuando hablamos de cultura japonesa tradicional. Pero existe un lado más oscuro, un lado de orgullo y violencia desmedida. El peso que le ha dado al honor la cultura japonesa no tiene parangón en otra sociedad. Benedict nos da un ejemplo. En el siglo XIX, unos perros le desgarraron los testículos al hijo de un samurái venido a menos. Mientras el médico lo operaba, su padre le apoyó una espada contra la nariz y le dijo: «Si sueltas un solo grito, morirás de una forma que al menos no será deshonrosa». Esta idea del honor, el valor y la justicia es la que representa Ruth Benedict con la espada. A Yukio Mishima le interesaba mucho esa visión dual de Ruth Benedict. Él insistía que era prácticamente imposible para un occidental llegar a entender Japón. El occidental tendía siempre a infravalorar la importancia de la espada en la cultura japonesa, de la parte oscura, y a quedarse con la parte suave del cuidado de las flores y la papiroflexia. Cuando en la Segunda Guerra Mundial las cosas empezaron a torcerse para las tropas niponas, se instauró el protocolo conocido como Ichioku Yokusai, o la muerte de los 100 millones, que decía que antes que la derrota debían perecer los 100 millones de habitantes de Japón. La posterior rendición supuso un trauma difícil de superar para varias generaciones de japoneses. Cientos de oficiales se quitaron la vida para disculparse con el emperador por haberle fallado. Comenzaba un camino de desmilitarización impuesto por los vencedores que consistía en el abandono obligado de la espada y el dominio absoluto del crisantemo. Pero transformar la esencia de un país de la noche a la mañana es imposible, y el lado oscuro quedó reprimido y a menudo apareció de las formas más insospechadas. El propio Mishima declaraba en una entrevista su desprecio por la representación de Japón como la cultura del ikebana y la paz. I don't like the Japanese culture is represented only by the flower arrangement, such a sort of peace-loving culture. We still have a very strong warrior's mind in our... Este pequeño preámbulo pretende ayudar a entender lo que hizo Yukio Mishima el 25 de noviembre de 1970, pero es probable que, como él mismo dijo de Japón, un occidental nunca llega a entender la acción de Mishima. Nos hemos marcado en este episodio el objetivo de analizar tanto lo que hizo como por qué lo hizo. Y por eso, rindiendo un pequeño homenaje a Ruth Benedict, vamos a dividir el episodio en un doble camino que llamaremos La espada y la máscara. Comencemos pues con la espada, que podemos identificar con los hechos, lo que sabemos, estamos seguros, que pasó el 25 de noviembre de 1970 y los días anteriores.
el nombre de la espada que nosotros le damos es mucho menos poético y simbólico que en Ruth Benedict, porque cuando hablamos de la espada nos referimos a una espada, una en concreto. Una enorme espada de samurái del siglo XVII de casi 1 metro de longitud que había que empuñar con 2 manos. Mishima había adquirido la espada y la convirtió en una de las piezas centrales de la exposición retrospectiva sobre su obra que organizó un centro comercial de Tokio entre el 12 y el 19 de noviembre de 1970. 100.000 personas pasaron por la exposición y vieron el arma. Solo 6 días después de que se clausurase, esa espada cercenó la cabeza del escritor. Pero vayamos paso a paso. Vayamos a la mañana del 25 de noviembre. Esa mañana Mishima se ciñó esa espada enorme al cinturón de su uniforme. El arma casi llegaba al suelo, porque Mishima medía poco más de 1,60 m y era paticorto, un defecto que le avergonzaba bastante. Se había afeitado con mucho esmero. Ese día no podía permitirse ninguna imperfección. Se había vestido con el uniforme kaki de la Tatenokai y llevaba consigo un estuche que contenía unos panfletos y unas dagas que iba a necesitar. Antes de salir de casa, ordenó los papeles de su último manuscrito, una novela que tituló La corrupción de un ángel. La obra cerraba la tetralogía El mar de la fertilidad, su empresa literaria más ambiciosa. Esa misma tarde, alguien de la editorial pasaría por su casa para recogerla. Es más que probable, teniendo en cuenta el cuidado con el que Mishima había preparado todo, que el día elegido para su performance fuese el 25 de noviembre porque esa era la fecha límite que le había dado la editorial para entregar el manuscrito. En su cabeza cuadriculada, el deber hacia la editorial marcaba incluso el día de su muerte. Su padre, Asusa, lo vio pasar vestido de uniforme y pensó que simplemente tendría otro desfile de la Tatenokai. Nadie entre su familia y amigos imaginaba lo que iba a suceder ese día. Mishima llevaba meses preparándolo, pero entre sus conocidos actuaba con una sonrisa jovial, como si fingiese estar más despreocupado de lo habitual. A pesar de todo, no se puede decir que no hubiese dejado pistas. En una entrevista que concedió pocos días antes de morir, le dijo al periodista de un modo bastante poético: Los seres humanos somos muy simples. Cuando se está bajo, se compensa con algo. Cuando se está alto, se rebaja con algo. Tomemos una mesa como ejemplo. Si notamos que está coja de una pata, le cortamos un poco de la otra. ¿Y si está baja de esta? Pues le cortamos de la primera pata. ¿Y si de una tercera? Le cortamos un poco de la cuarta pata. ¿Qué pasa con la mesa si no dejamos de cortar aquí y allá? Pues que pronto se queda sin patas. ¿No ocurre lo mismo con la vida? Yo ahora mismo siento que me hallo al borde del momento de mi vida en que todas las patas de la mesa han desaparecido. En esa misma entrevista también le dijo al periodista: espere y ya verá lo que hago. Ahora, a posteriori, es fácil unir todas las piezas y darse cuenta de que Mishima anunciaba su final, pero entonces no resultaba tan sencillo. Era como cuando en una novela, al conocer el giro final, empiezas a darte cuenta de todas las pistas que el escritor te ha ido regalando. Es una característica del buen escritor, y probablemente Mishima tenía claro que su obra más importante era su vida. Volvamos al 25 de noviembre. Mishima acaba de pasar por delante de su padre y llega junto a uno de los jóvenes miembros de la Tatenokai que le espera en el camino. Y aquí es preciso que nos detengamos de nuevo y expliquemos qué era eso de la Tatenokai. Primero, pensemos en el significado de la palabra. En japonés, tate significa escudo y kai, sociedad. Así que literalmente era la sociedad del escudo. ¿Pero el escudo de qué? Eran el escudo del emperador. Mishima había tomado el nombre de un poema del siglo VIII en el que un guerrero prometía dar su vida para ser escudo del emperador. Reflexionemos un momento sobre el Japón imperial. El papel del emperador es esencial para entender la acción de Mishima. Hasta la derrota en la Segunda Guerra Mundial, el emperador era considerado oficialmente una divinidad para los japoneses. Después del armisticio tras las bombas atómicas, una de las condiciones de los americanos fue que el emperador firmase la Ningen Sengen, la confesión de humanidad. En ella declaraba lo siguiente: Los lazos entre nosotros y nuestra gente siempre han sido de afecto y confianza. Estos lazos no dependen de leyendas y mitos. Estos lazos no son consecuencia de la falsa concepción de que el emperador es divino, que los japoneses son superiores a otras razas y que están destinados a gobernar el mundo. Esta renuncia a la divinidad era inaceptable para Mishima.
Él pensaba que la restauración Meiji había conseguido la occidentalización del 99% del Japón. El 1% que quedaba era la figura divina del emperador. Si eso también caía, el verdadero Japón dejaría de existir y se convertiría en una colonia americana. Basándose en esa idea, creó una milicia compuesta por jóvenes japoneses. Él mismo la financiaba, y por eso la milicia no podía ser muy extensa. Contaba con unos 80 miembros, que captó entre los universitarios excluidos de los círculos de amistades por sus ideas derechistas. Creó un fiel ejército de parias. And such a minority of students who cannot be involved into the leftist movement felt very isolated and very separated. En 1967 organizó una ceremonia inaugural junto a una docena de miembros de la Tatenokai. En un pedazo de papel, Mishima escribió: «Los aquí presentes juramos ser la base del Japón imperial». Luego sacó una pequeña navaja, se hizo un corte en el meñique y pidió al resto que siguieran su ejemplo. Todos derramaron sangre en una copa y la llenaron hasta los bordes. Después, uno por uno cogieron un pincel, lo mojaron en la copa y firmaron el documento con sangre. Entonces Mishima tuvo otra ocurrencia. Debían beber todos de la copa. Antes preguntó: «Ninguno tiene una enfermedad venérea, ¿verdad?». Le dijeron que no, así que bebió y pasó la copa a los otros Tatenokai. «Vaya grupo más estupendo de Dráculas que somos», dijo cuando todos hubieron bebido, y viendo a los jóvenes con los dientes teñidos de sangre, rió con su risa escandalosa. Con el nacimiento de la Tatenokai se fijaron sus principios sencillos, violentos, fascistas. 1. El comunismo es incompatible con la cultura, la tradición y la historia japonesa y va en contra del sistema imperial. 2. El emperador es el único símbolo de nuestra comunidad cultural e histórica y nuestra identidad racial. 3. El uso de la violencia es justificable en vista de la amenaza que supone el comunismo. Un año después de esta delirante ceremonia de la copa de sangre, la Tatenokai organizó sus primeras maniobras en las faldas del monte Fuji. Les dieron permiso para entrenarse en campos del Yeitai, el ejército de autodefensa de Japón. A partir del armisticio y la Constitución de 1947, las Fuerzas Armadas habían sido terminantemente prohibidas en Japón y habían sido sustituidas por el Yeitai, que solo podía actuar en caso de un ataque en suelo japonés y jamás ser usado para la agresión. Además, bajo ninguna circunstancia podían disparar armas de fuego contra civiles, algo que a Mishima le parecía humillante, pero que el 25 de noviembre le vino especialmente bien. El hecho de que el Yeitai les dejase entrenarse en sus instalaciones demuestra la influencia de Mishima entre las altas esferas, sus vínculos con la derecha y la ultraderecha, y explica también por qué después de lo que hizo muchos corrieran a escurrir el bulto. Mishima dijo de su Sociedad del Escudo: «Somos el ejército más pequeño y el más espiritual del mundo. Somos un ejército de reserva. No hay forma de saber cuándo llegará nuestro momento. Quizás no llegue nunca, o por el contrario puede llegar mañana. Mientras tanto, esperaremos tranquilos y preparados». Parece que Mishima pensó que el 25 de noviembre de 1970 había llegado el momento de que la Tatenokai saliera de la reserva. Volvamos a esa mañana. Decíamos que Mishima se había ceñido la espada, había salido de casa y se había reunido con un joven Tatenokai. El joven lo condujo hasta un Toyota Corona al que Mishima se subió como copiloto. Al entrar, saludó a los 4 miembros de su milicia que le acompañarían ese día. Detrás de él estaba Masakatsu Morita, un hombre de 25 años de quien os pido que recordéis el nombre porque será importante en esta historia. El Toyota se dirigió a un cuartel de las fuerzas de autodefensa en el barrio de Shinjuku, no demasiado lejos del Palacio Imperial. Allí les estaba esperando el general Mashita. Vuelvo a destacar el poder de Mishima en ese momento. Probad a pedir que os reciba un general, a ver qué os contestan. Con 45 años, Mishima era uno de los hombres más conocidos de Japón. Había sonado con fuerza para el Nobel, pero la Academia Sueca había considerado que era muy joven y que tendría muchos años por delante para conseguirlo. No sabían hasta qué punto estaban equivocados. El general los recibió en su despacho. Mishima le explicó que había solicitado esa reunión porque aquellos 4 miembros de su milicia habían llevado a cabo una acción heroica y quería que el ejército se lo reconociese. Luego se quitó la espada que llevaba colgando del cinturón y la colocó de forma visible sobre una silla. Mashita mordió el anzuelo. «¿Qué es esa espada?», le dijo.
Es una espada de samurái del siglo XVII. Déjame que te la enseñe, le dijo Mishima. Pero antes debía pasarle un pañuelo por el filo para sacarle brillo. Y le pidió a uno de los Tatenokai que se lo acercase. Dame el pañuelo, dijo. Dame el pañuelo era la contraseña para el ataque. El miembro de la Tatenokai se abalanzó sobre el general y lo amordazó con el pañuelo. Los otros lo ataron a la silla. Mishima anunció entonces sus condiciones. Debía reunir a toda la guarnición, unos 1000 hombres, en el patio frente al cuartel. Él, Mishima, saldría al balcón y haría un breve discurso. Luego todo terminaría. Si no obedecían sus órdenes, ejecutaría al general y luego se suicidaría. Sucedió algo con lo que Mishima no había contado, y es que el despacho tenía una pequeña mirilla oculta. Uno de los oficiales echó un ojo para ver si la reunión con Mishima ya había terminado. No podía creer lo que estaba viendo. Habían maniatado al general. Entonces escuchó mover muebles. Los Tatenokai incluso estaban alambrando las puertas. A pesar de todo, varios oficiales lograron irrumpir en el despacho. Lo hicieron desarmados. Recordad que no podían disparar a civiles. Mishima les ordenó que salieran blandiendo la espada de samurái. Les hizo cortes en los brazos, en el hombro, en la espalda. Mishima fue muy claro. O le dejaban dar el discurso o ejecutaría al general. Así que a las 12 del mediodía salió al balcón del cuartel a dar su último discurso. Mishima llevaba sus guantes blancos manchados de sangre, la sangre que habían derramado los oficiales con los espadazos. Se ciñó en la frente una hachimaki, una banda que lucía un dibujo del sol naciente, y el mensaje Shichisho Hokoku, el grito de guerra de los samuráis, servir a la nación durante 7 vidas. Tal como había solicitado, se reunió a la guarnición. Había dado tiempo también a que llegasen ambulancias y varios furgones de policía, que sí podían disparar, al contrario que el ejército. Al llegar, los policías preguntaron si los asaltantes iban armados. Imagino el embarazo de los soldados al responderles que sí. ¿Y qué armas llevan? Una espada de samurái del siglo XVII. La respuesta podría haber resultado cómica si la situación hubiese tenido alguna gracia. También había helicópteros, de la policía y de los medios de comunicación. El último espectáculo de Mishima iba a llegar a todas partes. Los jóvenes Tatenokai que lo acompañaban lanzaron los panfletos que Mishima llevaba en su estuche. Los panfletos contenían la declaración final de Mishima. Resumida, decía algo así. Nosotros, miembros de la Tatenokai, hemos sido tratados con amabilidad por las fuerzas de autodefensa. ¿Por qué entonces mordemos la mano que nos da de comer? Porque reverenciamos a las Fuerzas Armadas. Son el alma de Japón, y hemos visto a los líderes de la nación tratarlas como un juguete. Hemos esperado en vano a que nuestras Fuerzas Armadas se rebelasen. Si no actuamos, las potencias occidentales dominarán Japón durante el próximo siglo. Restauremos Japón a su verdadero estado y muramos haciéndolo. ¿Vais a valorar solo la vida y dejar que muera el espíritu? Nosotros os enseñaremos un valor que es mayor que el respeto a la vida. Y no es la libertad, no es la democracia, es Japón. Mishima colocó las manos en las caderas, echó los hombros hacia atrás y en esa postura tan teatral comenzó su discurso. Las ideas eran las mismas que las del manifiesto, pero su oratoria fue un fracaso. Había exigido entre sus demandas que se le escuchase en silencio, pero los helicópteros hacían demasiado ruido y no era capaz de proyectar su voz. Los japoneses hoy solo piensan en el dinero, dijo. ¿Dónde está nuestro espíritu nacional? Repetía una de las ideas que había expresado en varias entrevistas acerca de la falta de espiritualidad de los jóvenes japoneses. And at the present situation, we are never satisfied, we are never contented. And we cannot believe such an economic prosperity. What it means. And we had the, long tradition of samurai. They lived for the honor and spirit, and they despised and looked down any money. El ejército debe ser el alma de Japón, dijo Mishima desde el balcón del cuartel. Pero las fuerzas de autodefensa nos han traicionado. Mishima calculó mal. Comenzar acusando de traidores a quienes lo escuchaban no le hacía ningún favor. Los soldados le gritaron y le abuchearon. «Haced que se calle, gilipollas, bastardo, no estamos de acuerdo contigo». Escuchadme, escuchadme. Nuestra nación ha perdido su base espiritual. Por eso no estáis de acuerdo conmigo, les dijo. No entendéis Japón. Esto no calmó los ánimos. Se estableció un patrón. Los soldados lo insultaban y él suplicaba que lo escuchasen y guardasen silencio. Sus súplicas se fueron haciendo cada vez más desesperadas.
Me estoy jugando la vida en esto, les dijo. Si no os levantáis conmigo, seréis mercenarios americanos. Estos son mis últimos 30 minutos. ¿Acaso no sois hombres? ¿No sois guerreros? Finalmente claudicó. Veo que no lo sois. No os levantaréis, no haréis nada. He perdido mi ilusión en vosotros. En ese momento puso fin al discurso, gritando 3 vivas al emperador. Tenno Heika Banzai, Tenno Heika Banzai, Tenno Heika Banzai. Mishima volvió al despacho del general y comenzó a desabotonarse la camisa. Se descalzó, se desnudó, se quedó solo con el fundoshi, la ropa interior tradicional japonesa, parecida a un tanga, como el de los luchadores de sumo, la que usaba todo el mundo en Japón hasta que se popularizó la ropa interior occidental después de la guerra. Se había colocado algodón en el ano para que las tripas no saliesen por donde no debían. Morita, ese cuyo nombre os pedí que recordarais, cogió la espada de samurái del siglo XVII y se colocó detrás del maestro. Otro de los Tatenokai le acercó un pincel y un trozo de papel. Habían previsto que escribiese un último poema con su sangre, pero Mishima lo rechazó. En vez de eso, con la mano izquierda buscó un punto en el abdomen, se clavó la daga y se destripó. Con sus últimas fuerzas volvió a gritar 3 veces Tenno Heika Banzai. Mishima había pedido que no permitiesen que su agonía se prolongase demasiado, así que Morita, el encargado de cortarle la cabeza, dejó caer la espada, pero el cuerpo del escritor se había derrumbado con la última respiración y había caído sobre la alfombra. La espada le golpeó en el hombro, haciéndole un horrible corte. Morita volvió a blandir la espada, pero falló de nuevo y cortó la espalda de Mishima. Estaba haciendo una verdadera carnicería. La tercera vez alcanzó el cuello, pero solo pudo dejarlo medio seccionado. No es tan fácil cortar una cabeza como puede parecer en las películas. Entonces, otro de los Tatenokai, con experiencia en artes marciales, le arrebató la espada y le pidió que se apartara. Esta vez sí cortó la cabeza de Mishima. Las tripas del escritor se habían derramado sobre la alfombra. Morita empezó a desnudarse él también. Un compañero le pasó la daga que había usado Mishima y Morita se la clavó, pero apenas pudo hacerse un corte superficial. Hay que tener una fuerza enorme para el harakiri. El compañero le cortó la cabeza para acabar con el sufrimiento cuanto antes. Se hizo el silencio y los 3 Tatenokai supervivientes rezaron y lloraron por sus 2 muertos. En ese momento el general Mashita consiguió desembarazarse de la mordaza y les gritó: «¡Acabad de una vez con esta locura!». Los jóvenes le pidieron que no se preocupara, porque Mishima había ordenado que ellos 3 no se suicidasen, y desataron al general. «Adecentad esos cuerpos», les ordenó. Poco después salieron escoltados por la policía. Los 3 supervivientes fueron juzgados y condenados a 4 años de cárcel. La noticia del seppuku de Mishima corrió como la pólvora. Aunque en Occidente solemos utilizar el término harakiri, los japoneses prefieren llamarlo seppuku. El de Mishima, en 1970, era el primer seppuku desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el padre de Yukio vio que la televisión informaba sobre un incidente protagonizado por su hijo, lo primero que pensó fue: a ver en qué lío nos ha metido este ahora. Luego escuchó que se había cortado el estómago, y entonces pensó: bueno, ahora hay muy buenos cirujanos. Entonces escuchó que lo habían decapitado, y ahí se quedó en blanco. Nadie acababa de creerse que el escritor más famoso de Japón hubiese hecho algo así. En la central de policía extendieron la orden de que, si el cuerpo de Mishima aún estaba caliente, intentasen revivirlo a toda costa. No debían entender que su cabeza y su cuello estaban completamente separados. La prensa buscó entonces al primer ministro Sato, un político de derechas que tenía una buena relación con Mishima. Lo único que dijo fue: debe de haberse leído la cabeza. Unos días más tarde se celebró el funeral del escritor. Asistieron más de 10.000 personas, algo nunca visto en Japón. Durante la ceremonia habló Yasunari Kawabata, el primer premio Nobel de literatura de la historia de Japón. El discurso fue corto. A Kawabata se le veía viejo, frágil, afectado. Simplemente pidió que los presentes hicieran lo posible por ayudar a la viuda y los huérfanos de Mishima. Todos se preguntaban por qué Yukio Mishima había hecho lo que había hecho, por qué había querido que la espada cayese sobre su cuello. Hasta ahora nos hemos ceñido a los hechos. Trataremos ahora de indagar en los motivos. Comencemos, pues, la segunda parte de este episodio, la parte que hemos dado en llamar La Máscara. ¿Por qué hizo Mishima lo que hizo? Intentemos arrojar un poco de luz, rascar un poco la superficie. No seremos capaces de ir mucho más allá,
porque los motivos reales de Mishima quedaron acallados para siempre en el despacho del general Mashita el 25 de noviembre de 1970. La primera tentación, demasiado fácil, es despachar a Mishima como un fascista que pretendía dar un golpe de Estado. Mishima era plenamente consciente de que no iba a haber tal golpe. Nunca se había planteado otra salida distinta del seppuku. Habría que preguntarse entonces si Mishima era solo un fascista o más bien un narcisista que utilizó el fascismo como un texto teatral que le permitió desarrollar su ego desmesurado y esconder sus complejos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Mishima había ido construyendo un personaje que parecía llevar una de las máscaras que usaban los actores del teatro No. Tampoco es que tratase de ocultarlo. Él mismo nos dejó la mejor pista en su primer gran éxito literario, Confesiones de una máscara. La máscara estaba presente incluso en su nombre. Mishima no se llamaba Yukio Mishima, sino Kimitake Hiraoka. Se cambió de nombre cuando le dijeron que era demasiado joven para publicar su primera novela, así que se buscó un seudónimo. Escogió Mishima porque era el nombre de un pueblo desde el que se veía el monte Fuji, el monte sagrado, uno de los mayores símbolos de Japón. Sus cumbres nevadas habían sido inmortalizadas por Hokusai en sus pinturas. Pocas imágenes definían mejor Japón. Tal vez por ese motivo escogió también Yukio, derivado de Yuki, nieve en japonés. La inmensa mayoría de los contemporáneos de Mishima desconocían que su nombre fuera en realidad un seudónimo. Se había esforzado en separar su personaje público del privado. Su mujer y sus hijos nunca tenían presencia en los medios. Se empeñaba en que la gente conociera solo la máscara, hasta tal punto que él mismo llegó a creerse que su verdadera personalidad era la del personaje. Le ocurrió lo que le pasaba a su protagonista en Confesiones de una máscara. Lo que los demás consideraban una pose por mi parte, en realidad era el ansia de volver a mi naturaleza. Y a la inversa, lo que la gente consideraba mi naturaleza era una actuación por mi parte. Pero ¿por qué creyó Mishima que la máscara era su verdadero yo? El primer paso para comprender el final de Mishima nos obliga a viajar a su infancia, la infancia infeliz de un niño lleno de complejos. Mishima fue un niño débil y enfermizo, marcado por la fuerte personalidad de su abuela Natsuko. Natsuko era una mujer orgullosa que descendía de un linaje ilustre de samuráis. Estaba frustrada por el fracaso de su marido, que era funcionario y había llegado a ser gobernador de la isla de Karafuto, esa isla que ahora es territorio ruso y conocemos como Sajalín, igual que una excelente editorial española. Pero un escándalo de corrupción truncó la carrera del abuelo de Mishima, y aunque fue exculpado finalmente, para Natsuko aquello fue humillante. Existe otra posible razón para el desprecio de Natsuko a su marido. La abuela de Mishima sufrió unos terribles dolores de cabeza, cojeaba y necesitaba un bastón. En Confesiones de una máscara, Mishima insinúa que la culpa era de su abuelo. Mi abuela, que venía de una familia de antiguo linaje, tenía en poco e incluso aborrecía a mi abuelo. Una enfermedad crónica, la neuralgia, minaba lenta pero inexorablemente su mente, al tiempo que aguzaba vanamente su inteligencia. ¿Quién sabe si sus ataques de nervios que la persiguieron hasta su muerte no habían sido el fruto de los excesos cometidos por mi abuelo en su juventud? Detrás de esta insinuación está la posibilidad de que el abuelo le contagiara la sífilis a Natsuko. Lo cierto es que en casa se respiraba un ambiente tenso y violento. Era costumbre que abuelos, padres y nietos compartieran hogar, y cuando la madre de Mishima dio a luz a Yukio, Natsuko decidió paliar su frustración volcándose en su primer nieto. Cuando digo volcarse quiero decir casi secuestrarlo. Con la excusa de que los padres de Mishima vivían en el piso de arriba y era un riesgo subir las escaleras con un bebé, el pequeño Yukio dormía cada noche con su abuela. Su madre bajaba periódicamente a darle el pecho en plazos perfectamente cronometrados. Después era expulsada del lado de su bebé. Mishima dice en Confesiones de una máscara: Mi abuela me separó de mi madre a los 49 días de nacer. Me crié al lado del lecho de una enferma dentro de un cuarto permanentemente cerrado e impregnado de olores a enfermedad y vejez. Cualquier tipo de juego que hiciera ruido disparaba el dolor de cabeza de la abuela, así que Natsuko mantenía a raya al niño y lo obligaba a jugar en silencio. Era además un niño enfermizo. Con 5 años sufrió una intoxicación que casi lo lleva a la muerte. Hasta habían preparado el sudario. Sobrevivió, pero la consecuencia fue mayor protección y aislamiento. Así nacieron algunas de las características que marcaron su vida: un poderoso mundo interior, una obsesión enfermiza con la muerte, el orgullo samurái heredado de la abuela
y la idea de que la sociedad japonesa era menos democrática de lo que realmente era. El niño Mishima, apartado del mundo, pensaba que Japón aún vivía en la época de los samuráis. Y frente al orgullo de esos guerreros, él no podía más que lamentarse de su fragilidad física. Qué lejos estaba de la gloria. Cuando Mishima fue creciendo, descubrió que su atracción hacia la muerte violenta no era solo mental y espiritual, sino que generaba en él algo más profundo, una reacción física, en especial cuando la muerte, el martirio, la violencia, era ejercida sobre hombres jóvenes, hermosos y musculados. En Confesiones de una máscara cuenta cómo se obsesionó con un cuadro del pintor italiano Guido Reni que representaba a San Sebastián atado y con una flecha atravesándole el abdomen. Según Mishima, la visión de este cuadro le provocó su primera eyaculación. Inconscientemente, mis manos empezaron a moverse de una manera que nadie les había enseñado. Sentí señales de algo sombrío y refulgente que subía y subía atacándome desde dentro. Había salpicaduras blancuzcas y turbias en el título escrito con letras doradas de los libros de texto, en el cuello del tintero y en una esquina del diccionario. Si uno se adentra en la biografía de Mishima, es imposible dudar de su homosexualidad. Su novela autobiográfica Confesiones de una máscara se basa en la obligación de enamorarse de una mujer que se autoimpone el protagonista, aunque solo le atraen sexualmente los hombres jóvenes. En el libro dice cosas como: el término mujer no me producía más impresión sensual que las palabras lápiz, coche o escoba. Sin embargo, tras su muerte, la familia de Mishima se quejó de que en el biopic de Paul Schrader sobre la vida del escritor, el protagonista apareciera en un bar gay, y en Japón se escribieron biografías que afirmaban tajantemente su heterosexualidad. Esto solo podía ser producto de la homofobia. Las investigaciones policiales, tras el incidente del 25 de noviembre, fueron por caminos opuestos. Determinaron, por ejemplo, que Morita, el miembro de las Tatenokai que se suicidó junto a Mishima, era su amante. Eso le daba todo el sentido a que fuese el único que lo acompañase en el suicidio. Pero la cosa no se quedaba ahí. Según esas investigaciones, Morita había sido quien había convencido a Mishima para que la Tatenokai pasase a la acción. Le parecía que no podían ser un grupo de soldados de juguete, como algunos los llamaban despectivamente, dedicados únicamente a los desfiles. Al principio Mishima se habría resistido, pero finalmente acabaría claudicando ante las presiones de Morita. Pero hace falta otro elemento esencial para entender lo que ocurrió el 25 de noviembre, la experiencia en la Segunda Guerra Mundial. La contienda fue devastadora para Japón, por las pérdidas humanas y materiales, por supuesto, pero también como el símbolo del fin de una era. Mishima tenía solo 16 años cuando la aviación japonesa bombardeó Pearl Harbor, pero a medida que la guerra se alargaba, se convenció de que lo llamarían a filas y de que moriría. No había otro final posible. Recordad aquel protocolo que ya mencionamos, la muerte de los 100 millones. Nadie debía sobrevivir si Japón era derrotado. Así definía Mishima el ambiente después de Hiroshima. Se rumoreaba que la siguiente bomba atómica caería sobre Tokio. La gente, habiendo rebasado el límite de la desesperación, se movía con expresión risueña. Por todas partes podían palparse los latidos alegres y emocionados previos a cuando se va hinchando un globo hasta temer el momento en que va a estallar. Y uno se pregunta, ¿va a estallar ahora? ¿Y ahora? Pero los instantes pasaban y no ocurría nada. Si aquella situación se hubiera prolongado más de 10 días, el único camino posible habría sido la locura. En febrero del 45, por fin llamaron a filas a Mishima. Se despidió de sus padres y se marchó al frente. De nuevo, la familia lo daba por muerto. Pero resultó que el día antes de pasar los exámenes médicos tuvo unas fiebres terribles. Cuando el médico lo examinó, confundió su bronquitis con una tuberculosis. Le preguntó si había tenido fiebre anteriormente o si había escupido sangre. Mishima le respondió que sí. Mintió. Lo declararon no apto, lo mandaron a casa y gracias a eso salvó la vida. Pero él sabía que se había deshonrado para salvar el pellejo. Lo asumió en Confesiones de una máscara. Me di cuenta claramente de que no iba a alcanzar en mi vida una gloria capaz de justificar el haberme librado de una muerte en el ejército. Mishima puso todo su empeño en tratar de alcanzar esa gloria esquiva. Aquel joven enfermizo que se había deshonrado en la guerra le daría la vuelta a la tortilla. Mishima se convenció a sí mismo de la necesidad de convertirse en un moderno samurái. Lo primero era mejorar su imagen. Un día se encontró con un anuncio en una revista que mostraba a un hombre con un cuerpo escultural, y junto a la imagen se incluía este texto:
tú también puedes tener un cuerpo así. A partir de entonces, dedicó al bodybuilding y a las artes marciales buena parte de su tiempo, y aunque vestido seguía siendo el mismo tipo bajito y paticorto, cuando se quitaba la camisa la impresión cambiaba bastante. Se convirtió también en un adicto al sol, alguien como él, con un color natural verdoso y enfermizo. Los músculos y el bronceado fueron parte esencial de la máscara, pero era insuficiente. Un samurái, un guerrero, necesitaba un ejército. Eso se lo dio la Tate no Kai. Por eso decimos que utilizó la política como disculpa para crear su pequeño teatro de hombre acomplejado. Y eso que entonces ya era una de las personas más famosas de Japón. Pero no nos engañemos, los más famosos son, a veces, los más acomplejados. Su carrera como escritor había sido meteórica, para cualquier país, pero más para un país tan conservador como Japón. Había publicado su primer libro en 1945, cuando lo llamaron a filas, como un ejercicio de narcisismo. Como estaba convencido de que iba a morir, quería al menos dejar ese libro. Sería la primera de sus 257 obras, incluidas 18 piezas teatrales y una película. Mishima era un escritor increíblemente veloz y prolífico. Su padre, Azusa, hizo todo lo posible para truncar la carrera literaria de Yukio. Quería que su hijo fuese funcionario como él. Una vez lo encontró escribiendo e hizo trizas todas sus páginas. Pero al final se rindió y le dijo: «De acuerdo, si insistes, hazlo, pero más te vale convertirte en el mejor escritor de este país. ¿Me oyes?». Para cumplir la petición de su padre, Mishima buscó a alguien que respaldara su carrera. En Japón era habitual que los escritores jóvenes necesitasen el padrinazgo de un autor consolidado. Mishima tuvo la fortuna de convencer a uno de los 2 premios Nobel de literatura de la historia de Japón, Yasunari Kawabata, el hombre que más tarde hablaría en su funeral. Aunque el discreto Kawabata y el histrión Mishima no podían ser más distintos, el maestro admiraba profundamente al pupilo. Llegó a decir de él que un escritor como Mishima aparece solo una vez cada 200 o 300 años. Esto es mucho decir. Otros, como Gore Vidal o Ishiguro, han despreciado la obra de Mishima, creen que no tiene valor, aunque claro, es difícil verlo con objetividad después de lo que hizo en 1970. En los años 50 su carrera se disparó y firmó sus obras más reputadas: El rumor del oleaje en 1954 y El pabellón dorado en 1956. Sin embargo, cuando había conseguido el éxito, cuando su cuerpo ya no era objeto de burlas, Mishima le dio un nuevo giro a su máscara. De una careta algo triste pasó una máscara Hannya, una de esas que llevan cuernos y representan a un demonio lascivo. Parecía querer escandalizar por encima de todo y se dedicó a ofender a la sociedad japonesa. Tal vez penséis ahora que sus ofensas no eran para tanto, pero en aquel momento las juzgaron con severidad. Ejerció de modelo en un libro de fotos homoeróticas, actuó como gángster en una película y elogió a los yakuza, perdió un pleito por ridiculizar a un ministro en una novela y no dejó de confraternizar con los grupos de ultraderecha. Poco a poco fue minando su posición. En Japón no era habitual la crítica feroz, lo que hacían era castigarlo con el silencio. Curiosamente, en el momento en que sonaba con más fuerza en Occidente, sus libros cada vez vendían y se leían menos en Japón. El Mishima altanero de las entrevistas de esa época era de nuevo solo la máscara. Por dentro le comía la inseguridad hacia su producción literaria. Pensaba que había perdido fuerza, que se había estancado, y por eso se embarcó en su misión más ambiciosa, la tetralogía El mar de la fertilidad. 4 novelas difíciles e irregulares que no le devolverían la popularidad. 50 años después, lo que se recuerda de ellas básicamente es que la última la completó el día de su muerte. La máscara también se cuarteaba en otro sentido. Gracias al bodybuilding, Mishima había dejado de estar acomplejado por su aspecto físico. Pero al superar los 40 años, sintió que su cuerpo se estaba echando a perder. En un artículo de una revista escribió: La esperanza de vida media en la Edad de Bronce era de 18 años, en la época romana de 22 años. El cielo entonces debía estar lleno de hermosos jóvenes. Últimamente, en cambio, debe tener un aspecto espantoso. Cuando llegas a los 40, no hay manera de que un hombre pueda morir hermoso. Recapitulemos entonces. El joven Mishima, frágil y obsesionado con la muerte, se deshonra a sí mismo en la Segunda Guerra Mundial y se convence de que nunca alcanzará la gloria. Con el objetivo de darle la vuelta a la situación, se afana en lograr el éxito,
en muscularse, en prepararse en artes marciales. Incluso lidera su propia milicia. En esa milicia se enamora de un fascista como Morita, que al parecer le solicita que pasen a la acción. Mishima primero se niega, pero finalmente acepta. ¿Por qué acepta? Está obsesionado con la vejez y teme perder su posición privilegiada como escritor. La acción le garantiza solucionar ambas cosas. Decide que darán un golpe inolvidable. Ningún premio Nobel le podría garantizar la repercusión que le iba a dar lo que tenía pensado hacer. Como decía, es imposible entender de todo su suicidio, pero no es difícil percibir al personaje consumiéndolo poco a poco. La historia de Mishima es la triste historia de una derrota, la derrota de la persona y la victoria de la máscara. Al menos desde el punto de vista de un occidental, él creía algo muy diferente. Para él era la historia de una victoria. Para él, el seppuku solo podía ser interpretado como un triunfo. I think it is very different from the Western concept of suicide. Western concept of suicide is always defeat itself, mostly. But Haraki sometimes makes you win. Pero por mucho que intente convencernos, tenemos que recordar cómo salió abucheado e insultado por los soldados en el cuartel. Aquel día, cuando abandonó el balcón y regresó al despacho del general Mashita a destriparse, les dijo a sus Tatenokai: «Creo que no me oían bien». Eran unas palabras de disculpa, unas palabras llenas de dolor. Se había avergonzado delante de ellos. Excusaba su fracaso ante aquellos jóvenes parias que lo idolatraban. Se mire como se mire, la derrota de Mishima fue la derrota del fascismo, la derrota de la locura, la derrota de la violencia por la violencia. Las caras de incredulidad de los soldados, de los familiares, de los amigos, de los que asistieron al funeral, nos demuestran que en 1970 Japón ya se había convertido en una sociedad moderna. En 1970 la locura de la violencia y la muerte ya no tenía cabida, era un anacronismo. En los tiempos convulsos que vivimos ahora, es bueno recordar que el fascismo lleva 80 años siendo un anacronismo. Japón, afortunadamente, continuó su camino democrático, y Mishima solo consiguió confirmarle al mundo lo que siempre había sido, desde que era un niño enfermizo secuestrado por su abuela, un grandísimo infeliz. Hasta aquí nuestra historia de Yukio Mishima, pero la suerte es que las historias no se acaban nunca, y dentro de 15 días volveremos con otra autora. Os dejamos una pista. Escribió con mucho humor negro Maya Angelou en El corazón de una mujer, su autobiografía, que si los africanos se hubiesen comido a más misioneros, al continente le habría ido mejor. Pues nuestra próxima autora no era misionera, pero aunque amaba a África, no ayudó demasiado a que al continente le fuera mejor, sobre todo porque escribió un libro que ha llegado a ser considerado el más peligrosamente racista de todo el siglo XX. Y hasta aquí la pista. Nos escuchamos en el próximo Grandes Infelices.